En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de la Comisión de Economía del Honorable Senado de la República. Secretario, por favor. Presidente, gracias. En esta oportunidad no hay una cuenta oficial. Sí, informar a la comisión que se ha recibido una nueva solicitud de audiencia, como la que se recibió la semana anterior, en el caso de la semana anterior de Chet. Y la comisión acordó que en esta instancia no iba a haber audiencia, sino que plantearle a las personas interesadas que enviaran sus observaciones por escrito. ¿Le parece si seguimos con el mismo procedimiento? Perfecto. Eso es todo, presidente. Senador Sangüesa, por favor. Presidente, sí, yo le acabo, que a mí FEDETUR me hizo llegar ayer y me hicieron llegar una nota, y yo se la reenvié al WhatsApp de la comisión. Entonces, si pudiésemos darle lectura para tenerlo a la vista, es corta, y así le damos curso, porque vamos a empezar a votar así. Yo agregaría que a cada uno de los integrantes se le entregue una copia del texto que ha enviado FEDETUR. Vamos, un mejor conocimiento. Para hoy tenemos tres invitados: la subsecretaria de Hacienda, la subsecretaria la señora Heidi Berner, que ahí viene, justamente. Ya estaba anunciando, tengo el alto honor de anunciarla a la Heidi. Está también la subsecretaria de Turismo, la subsecretaria la señora Verónica Pardo, la jefa de gabinete la señora Victoria Valdés y el asesor legal la señora Carla Pinto. Del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la coordinadora legislativa la señora Virginia. ¿Está la Virginia por ahí? No está. Ya. De acuerdo a la tabla, la señora Heidi tendría que hacer uso de la palabra en primer término. La estábamos esperando. Ahora, si no está, puede... ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, presidente, por su intermedio, nosotros trabajamos como lo acordamos la semana pasada, generamos una reunión con los asesores y asesoras de cada uno de ustedes y proponemos una pauta de votación considerando las indicaciones del Ejecutivo y las indicaciones de los parlamentarios, porque hay varias de ellas que fueron acogidas a través de las indicaciones del Ejecutivo. Esa pauta se la entregamos al secretario de la comisión. No alcanzo a leer, pero asumo que sí. Sí, es que la tengo un poquito más grande para alcanzar a leerla. Sí. Entonces vamos agrupando en cada uno de los artículos, hacemos mención a cuáles son las indicaciones del Ejecutivo y de alguna forma cuáles son, de las indicaciones del Ejecutivo, cuáles son recogidas a propósito de la indicación de los parlamentarios. Que eso nos puede servir porque en esta sesión acordamos la semana pasada de que íbamos a empezar a votar en particular el proyecto. Eso, presidente, por su intermedio. Si es que tuviera algo que acotar, y de ahí entramos al... Por su intermedio, presidente, solamente agradecerles el trabajo. Hemos estado trabajando con todos los asesores. Justamente la propuesta que señalaba la subsecretaria Berner tiene por objetivo poder dar cumplimiento a lo que nos propuso el presidente de la comisión y se aceptó en la mesa, que es avanzar con mayor celeridad en toda la indicación, y por eso están agrupadas de la siguiente manera. Eso solamente. Gracias, presidente. Entonces, debiéramos ir avanzando, porque para eso fue convocado hoy día, así correlativamente como está establecido en la pauta de votación. ¿Eso? Sí. Ya. Entonces, el punto 1, secretario. Gracias, presidente. De acuerdo a la propuesta de votación de indicaciones, el primer punto engloba las indicaciones 1 a 14. La materia sobre la cual recaen todas estas indicaciones
es la devolución del IVA a turistas, del artículo 2, y la forma de realizar la devolución del IVA, el artículo 3. La propuesta propiamente tal es someter en una sola votación la aprobación de las indicaciones 2, 8, 11 y 14, todas del Ejecutivo. Y, bueno, ellos plantean que con esto se entienden rechazadas o retiradas las indicaciones, pero obviamente que eso requiere de un pronunciamiento de la Comisión y el conocimiento previo del contenido de cada indicación. Presidente, si quiere, explico cuáles son las indicaciones que sugieren ser aprobadas. Prefiero que esté explicado claramente, que todos Sí. tengamos claridad respecto a lo que tenemos que votar y lo que no se va a votar, porque por un procedimiento lógico, si se aprueban las indicaciones del Ejecutivo, las demás dejan de decirte. Claro, Pero es mejor que esté claro. claro. Sin perjuicio de que hay una indicación anterior que recae sobre un artículo que no está en esta materia, y es el artículo primero. El artículo primero es la que plantea precisamente este sistema de devolución del IVA, y hay una indicación que no está comprendida y es del senador Sangüesa para suprimir el inciso quinto, que dispone que cada turista extranjero podrá hacer uso de este beneficio un máximo de 2 veces dentro de un lapso cualquiera de 12 meses. La Secretaría entiende que con esto el senador Sangüesa plantea que no haya esa limitación en cuanto a hacer uso de este sistema. Eso. Gracias, presidente. Sí, las indicaciones van en dos sentidos que el Ejecutivo tiene claro. Que uno es era respecto al monto máximo, que hay un cambio en la postura del Ejecutivo. Primero se hablaba del porcentaje de devolución, que era bastante exiguo, y quedamos finalmente que equivale a una compra, y ahí tengo la duda yo, si la compra es con IVA, el monto del que hablamos es con IVA o neto. ¿Ya? Y eso ahí si nos puede aclarar después el Ejecutivo. Y yo estuve revisando los montos que hay en otros países. Si bien es cierto, el monto que nos da, que da a nosotros de la compra sería alrededor de 3.100.000 y tanto. En la mayoría de los países es alrededor de $5.000. No sé si hay flexibilidad en el monto. Y lo otro que el hacerlo en 2 veces, no entiendo cuál es el motivo que tiene que sea solamente 2 veces en el año. Me imagino que alguien que puede tener, no sé, un pariente en Chile, le damos la bienvenida al presidente, que pueda viajar más de 3 veces al país, no debiese tener esta restricción, digamos, porque puede en cada viaje, digamos, hacer alguna compra. Si me pudiera aclarar eso el Ejecutivo, presidente, estaríamos en condiciones de votar. Gracias, senador. Subsecretaria de Hacienda. Sí, bueno, presidente, por su intermedio. Recordar que el objetivo de este proyecto tiene distintos instrumentos para un objetivo que es lograr que vengan más turistas extranjeros a Chile, y hay ámbitos que tienen que ver con las personas naturales que vienen y otras que es con traer industrias, ¿no es cierto?, como el caso de la audiovisual y bueno, y lo que vamos a trabajar ahora es la indicación a propósito del turismo de negocio y de seminario. Pero en particular, esto tuvo harto debate en la Cámara en relación a cómo uno se aseguraba de que le va a devolver el IVA a los turistas extranjeros que vienen a Chile, pero con ciertos límites para que esto no se transforme en venir a Chile a comprar sin IVA para llevarlo eventualmente a negocio. Y como tenemos una frontera larga y donde hay varios lugares donde es muy fácil de alguna forma cruzar, ir y venir, a veces incluso más de una vez a la semana, es que finalmente
se trabajó estos límites tanto en monto, que efectivamente el monto viene más adelante en el artículo segundo, y también en la cantidad de veces. De hecho, el proyecto, cuando se inició su discusión en la Cámara, lo que se puso es que nosotros, esto equivalía a lo que se podía llevar en su equipaje. Y parte de la discusión fue, bueno, ¿qué pasa cuando el equipaje es el auto completo, digamos? O sea, no es la maleta, sino que puede caber todo dentro de una camioneta porque cruzo la frontera en vehículo, no solo en avión, que es como ocurre muchas veces, ¿no es cierto?, en destinos más alejados. Por lo mismo es que se limitó el monto, que equivale como a 3 millones de pesos, que son las 15 UF, que está en el artículo segundo, y lo segundo, la cantidad de viajes, pensando en un año calendario dos veces, porque además aquí el objetivo, que creo que también lo discutimos, presidente, por su intermedio en la sesión pasada a propósito del turismo de negocio y seminario, es traer turistas de largo, digamos, cuyo destino para llegar a Chile es largo, no está pensado necesariamente en el turista, con lo que no significa que no pueda optar alguno de los beneficios, cercano que cruza, digamos, de manera habitual y fácil, sino que está, sobre todo este proyecto, pensado en el turista que viene, que se demora varias horas en llegar a Chile a través de un avión y que esperamos, porque además se ha probado que son ellos, y ahí hay datos que puede dar la subsecretaria de Turismo por su intermedio, presidente, de que en realidad los turistas que vienen de lugares más alejados son los que además gastan más en cada uno de sus viajes, tienen estadías más largas, tienen más gasto tanto en hotel, restaurantes, pero también en consumo. Entonces ese es el objetivo de las 2 veces. Igual yo no soy abogada, pero tengo una duda si cuando uno tiene un límite, porque como esto es una exención, por tanto es menores ingresos que recibe el Estado, cuando afecto con una indicación el suprimir los límites a esa exención, si efectivamente es o no inadmisible. Ahora yo entiendo que no, porque efectivamente es como suprimir un inciso, entonces entiendo que en esa lógica no lo sería, pero igual lo pongo porque al final del día estos límites tienen que ver en su contrapartida con menor recaudación fiscal, en este caso del IVA. Ya, yo doy mis excusas por el atraso, pero hubo un accidente en la parte inicial de la carretera y eso escapa a nuestras voluntades. Y después venía neblina, así que no queríamos sumarnos a la cadena accidente. Sobre el punto de la admisibilidad de la indicación, secretario, si usted quiere hacer un comentario a lo que plantea la subsecretaria. Gracias, presidente. La Secretaría entienda que no hay problemas de inadmisibilidad respecto de esta indicación. Y efectivamente, como dice la subsecretaria, se entiende como que se está rechazando en esa parte la norma, que equivale, por ejemplo, a que algún parlamentario pida una votación separada y la comisión la rechaza. Sí, yo comparto el criterio de la Secretaría. O sea, uno entiende cuando una norma crea, no sé, un impuesto o conlleva directamente un gasto, pero acá la interpretación, si es extrema, limitaríamos en demasía lo que podemos hacer los parlamentarios. Así que yo me sumo al criterio de la Secretaría. Ya, yo entendí bastante bien la indicación que presenta el senador Sangüesa, perdón. La única, o sea, yo quiero insistir en el criterio, o sea, que yo por lo menos planteé en la sesión pasada. O sea, a mí me parece una excelente iniciativa la ley y entiendo que esto más fue parte del debate que dio el ministro de Hacienda en su minuto de este acuerdo más macro que impulsamos, pacto fiscal. Por lo tanto, no es un tema nuevo, es un tema que fue debatido, que se analizó, acá en la comisión se ha discutido, pero yo sigo con el temor que seamos lo más precavido posible para que esto no se malutilice en función de generar algo que no está en el ánimo del proyecto de ley, y en ese sentido, pensando en la creatividad nacional para hacer triquiñuelas, claro, a veces a uno no se le ocurre, pero alguien puede montar esta cosa que agarra un grupo de personas, las cruzo en un paso fronterizo que son de la localidad vecina, compro acá, después me los llevo 50 kilómetros más allá, puso por el otro paso, vuelvo a comprar, y ahí se distorsiona absolutamente el sentido del proyecto y voy aumentando cobro de devolución. Entonces, si bien yo entiendo que pudiera haber que alguien
un turista pudiera verse afectado por esto, porque por contingencia le tocó venir a Chile más de 3 veces, va a ser bien extraordinario. Y sí creo que es bueno que la norma nos puede prevenir de eso, porque se puede generar cierto intento de armar una industria irregular para apropiarse del beneficio, con eso se distorsiona el sentido del proyecto. Yo eso quería agregar respecto a la indicación. Entonces, si es que no hay más dudas, opiniones, tendríamos que votar esta indicación y después pasar a la propuesta que entiendo que se hizo de votar en conjunto algunos artículos, ¿verdad? Ya, no hay más. Senador Buenchumilla. Sí, yo no he estado presente en las discusiones anteriores, entonces estoy tratando de entender esto. Pero, por ejemplo, en Europa tienen un sistema tributario, porque ahí pasan a cada rato de un lado para otro. Pero ¿cómo funciona? A propósito de lo que decía el señor presidente de la comisión, ¿está regulado de otra manera? Digamos, cada país tiene su sistema de devolución de IVA, ¿o no existe? No sé si... Sí. Tiene la palabra entonces el asesor tributario del Ministerio de Hacienda, Diego Riquelme. Gracias, presidente. Por su intermedio, sí, la consulta del senador Buenchumilla. No todos los países tienen devolución de IVA para extranjeros, la mayoría de Europa lo tiene. Y a nivel de limitaciones, también hay distintas formas. Algunos establecen límites por montos, otros establecen, por ejemplo, la obligatoriedad de pernoctar en el país para acceder, o sea, por 1 o más noches. En definitiva, en general, todos los países suelen restringir este tipo de beneficios para evitar el turismo de compra, digamos, porque el turismo de compra no es tan, digamos, relevante como promoverlo cuando una persona solo viene a comprar y luego se va. No es lo que más deja, digamos, a la economía nacional. Entonces, es normal que los países introduzcan límites y controles respecto de el beneficio. Ahora, la forma en cómo lo hace es variada, obligándolos a un tiempo mínimo en el país, estableciendo un tope mínimo, o, digamos, en este caso es estableciendo un valor, una cantidad de veces, digamos, a las cuales puede acceder más un tope. Ahí hay variedad, digamos, en materia internacional. Pero es usual establecer límites. Senador Buenchumilla. Sí, es que la duda que me surge es un país como Chile podría tener una política activa en fomentar el turismo y que llegaran muchísimos turistas para acá. Entonces yo no sé si está dimensionado si lo que beneficia al país es el turismo en general, que vengan muchos, versus lo poco o mucho que se llevan devolviéndoles el IVA de las compras que hacen aquí. Porque si el beneficio que deja el hecho que vengan muchos turistas y que vayan y hagan muchas cosas, a lo mejor el IVA no es significativo en el efecto positivo, que significa que fomentemos el turismo, que venga mucha gente, digamos, a mover la economía, digamos, en general. Palabra a la subsecretaria. Yo el comentario que quería hacer, o sea, yo no concibo como negativo a priori el turismo de compra, ¿ya? De hecho, en la región de Coquimbo, muchos de los turistas argentinos que vienen combinan la motivación de compra, y uno lo ve cuando llegan, con el uso de los espacios públicos, de la playa, de los atractivos que tenemos. Por lo tanto, yo entiendo que si yo tengo que elegir un turista de compra o un turista de un país extranjero que viene guiado por otros intereses, obviamente el turista extranjero que viene guiado por otros intereses más allá de la compra deja más, porque se mueve más, recorre, tiene otro nivel de gasto. Pero yo no veo mal el turismo de compra. Si mi problema es el que quiera mal utilizar esto con otra intención, que generar una situación absolutamente irregular y que sí provoque un daño frente al que realiza la actividad en forma normal dentro del país. Pero yo lo aclaro, le doy la palabra
al Ejecutivo Perdón, una última cosa. para un poco precisar bien la inquietud que yo planteé. Señor Buenchumilla, siguiente. Y para entenderlo bien, ¿estamos hablando de compra de mercaderías o también de bienes y servicios? Servicios como, por ejemplo, alojamiento, gastronomía, servicios profesionales, o estamos hablando de devolución del IVA, de las cosas que tienen IVA, digamos, o solo mercadería. Muy bien, vamos a dar la palabra a la subsecretaria Heidi Werner para que... Presidente, responda. por su intermedio, quizá efectivamente la sesión pasada lo que hicimos fue volver a presentar todo el proyecto porque entendíamos que había nuevos integrantes de la comisión. Lamentablemente coincidió con el momento en que se está entregando el informe, ¿no es cierto?, por parte del senador Buenchumilla. Entonces, creo que es importante señalar que el proyecto tiene, si uno quiere, tres grandes temas que aborda, con el objetivo de duplicar la cantidad de turistas extranjeros que llegan al país. Y de hecho tiene un informe financiero que lo que estima es justamente el gasto por un lado, también tiene un ámbito de ingreso que lo voy a explicar al tiro, pero es mucho más el gasto que hace el país desde un punto de vista del IVA que deja de percibir con este aumento al doble de turistas extranjeros. Pero la forma para lograr ese aumento es a través de financiar y aumentar el nivel de recursos del Fondo de Promoción Turística Internacional. Ese Fondo de Promoción Turística Internacional aumenta sus recursos a partir de una tasa del 1,5% en los hoteles, o sea, en los lugares donde se duerme en realidad, a los turistas extranjeros. ¿Y por qué lo digo? Porque eso significa que aquí no estamos metiendo el IVA de alojamiento a propósito de su pregunta. ¿Y por qué? Porque el turista extranjero hoy día ya está exento de IVA en el pago de alojamiento. O sea, el turista extranjero hoy día en un alojamiento formal, digamos, está exento de IVA, no paga IVA en alojamiento. Como ocurre también a veces nosotros cuando vamos a otros países que uno muestra el pasaporte con la tarjeta internacional y no te cobran el IVA del alojamiento. Acá no se cobra el IVA al extranjero por el alojamiento. Por lo mismo se establece esta tasa del 1,5 para financiar este fondo que busca promover al país fuera de Chile, para atraer más turistas. Entonces, a esos turistas, ¿cuáles son las dos líneas que uno establece en este proyecto? Uno es igualar de alguna forma lo que existe en otros países de eximir del pago del IVA, pero para bienes, no alojamiento, no restaurante, sino que compra de bienes, que puede ser, no sé, un collar de lapislázuli pensando en las cosas que se llevan, vino, etcétera, ¿ya? Entonces, eso queda de alguna forma exento de IVA, pero tiene límites. Límites en términos del monto, que también existen en otros países. De hecho, normalmente lo que ocurre en otros países es que hay negocios asociados donde dice tax free y uno va a esos negocios y esos negocios te llenan un formulario, un proceso bien engorroso. Nosotros acá no lo estamos haciendo engorroso, estamos diciendo usted vaya al comercio que quiera comprar. No le estamos diciendo tiene que ir solo a aquellos que se inscriben en un monito que dice tax free. Puede ir a cualquiera, tiene que ser bienes, pero esos tienen un monto máximo de devolución, que es el que aparece en el artículo 2, y lo que se puso en el límite de cantidad de veces era principalmente porque para que no se preste como abuso, y por eso estamos diciendo 2 veces al año. Entonces, por ejemplo, un turista que viene viene todos los veranos a Chile, esa vez que venga va a seguir siendo, y si además viene para las vacaciones de invierno también. El punto es que si sean 3, 4, 5, 6, eso es lo que no es lo que estamos limitando en esta parte. Y la otra parte que tiene el proyecto, que lo vamos a ver más adelante, es que estamos devolviendo, digamos, el IVA para la inversión en industria audiovisual, que se vengan a filmar películas al país, y se agregó, a propósito de la discusión en esta comisión, el turismo de negocio y convenciones, eventos, porque también se hace un gran seminario, X disciplina, cualquiera sea,
vienen muchos acá y normalmente se ve que cuando vienen las personas a congresos, sobre todo si son más alejados de su destino, tienden a quedarse más días y también la inversión o el gasto que hacen en el país es relevante. Eso es como para resumen del proyecto. Por lo mismo, acá solo lo que se busca con esta en particular, que es la indicación del senador Sangüesa por su intermedio de eliminar la cantidad de veces, para nosotros nos parece que es una norma que ayuda a que el mal uso de este beneficio, que sería no pagar el IVA con un cierto monto, etcétera, porque claro, si yo es cada vez que yo vengo es el monto, no es como que a mí me van a perseguir cuántas veces vine en el año y me van a, sino es cada vez que vengo es ese monto que efectivamente, como dice, son 15 UF, es 15 UF lo que te devuelven, por lo tanto tienes que haber gastado del orden de 3 millones de pesos en algo para que te lleguen a devolver 15 UF. Entonces, eso es un poco lo que se busca con este inciso en particular, que es el que se le está haciendo la indicación de suprimir. Vamos a la palabra a la subsecretaria Pardo y después al senador Sangüesa. Muchas gracias, presidente. Quiero darles 2 puntos que son relevantes, senador, a propósito de su pregunta, que es una muy buena pregunta. Existen distintos tipos de turistas. Como bien decía la subsecretaria Werner, algunos que vienen solo por congresos y eventos, que gastan un 40% más y vuelven a venir, gastan un 30% más y vuelven a venir 40% de las veces. Existen turistas que vienen de larga distancia, estoy hablando China, India, y que vienen y recorren América Latina, que se llevan muy pocas cosas, gastan, pero gastan en hoteles y en servicios, y no se llevan más cosas porque el viaje es largo de vuelta. Pero cuando hablamos de el incentivo de IVA, es para un mercado para nosotros es determinante. Por ejemplo, Brasil. Más allá hoy día de la coyuntura con Argentina, que también es un muy buen incentivo para los argentinos, para Brasil, para nosotros es determinante. Un brasilero gasta $103 promedio. Y lo que nosotros estamos trabajando con los brasileros, estamos trabajando con ellos que sean considerados estados en la promoción internacional, más que un país. Y eso nos ha hecho que este año nosotros tengamos 11 conectividades distintas. ¿Y por qué pongo este énfasis? Porque cuando gastan $103 diarios, nosotros le estamos mostrando que Chile tiene 5 macrozonas completamente diferentes, pero no vienen sino una vez al año, y estamos tratando que vengan una vez durante varias veces, varios años seguidos, y ellos compran de todo. Y es ahí donde hace una diferencia. Si nosotros les mostramos Chile como un destino en comparación con Argentina o con Uruguay, si nosotros tenemos el 19% de descuento, va a ser un incentivo a que venga a nuestro país, sobre todo a propósito de que el atractivo es el vino, por ejemplo. Entonces, no es para todos los mercados, si bien todos van a aprovechar este incentivo igual. Para nosotros es muy conveniente porque nos pone en igualdad de condiciones con Uruguay y Argentina hoy día, a propósito de que el mercado brasilero es determinante para nuestro país, y así lo ha mostrado el año pasado, que tuvimos casi 900.000 brasileros en nuestro país. Gracias, subsecretaria. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Yo entiendo, a ver, uno no tiene que perder cuál es el objetivo de este proyecto, que es fomentar el turismo, ¿ya? El turismo de compra es un tipo de turismo. Y hay otro punto que estaba revisando ahí, mi asesor Joaquín me manda cómo lo hace España, ¿ah? Donde no existe el límite de uso, pero ¿para quiénes? Para los que no son de la Unión Europea. En el fondo hace una diferenciación, y yo creo que Chile tiene una diferenciación que se podría hacer incluso a nivel de Sudamérica entre lo que son los países limítrofes y los que no son limítrofes, ¿ya? Porque efectivamente se podría dar circunstancias de hecho en el sur de Chile hay un intercambio en donde se realizan las compras, que es a diario. Pero sí es diferente un turista que viene de Ecuador, de Brasil, de países que no son limítrofes, donde el que venga más de 2 veces al año a lo mejor es muy poco. Pero si nosotros queremos incentivar, no podemos hacerlo con lo que tenemos. Tenemos que pensar en cómo traemos más. Y una manera de traer más, efectivamente, es darle esta exención. Entonces, creo que ahí el Ejecutivo podría no tener el criterio solamente de la implicancia económica que tiene, sino que efectivamente el objetivo del proyecto tiene que ver con cómo incentivamos a aquellos que no están viniendo, ¿eh?
porque aquí no se trata de motivar a los que ya vienen, sino que es cómo motivamos a otros. Y para motivar a otros yo tengo que darle otras alternativas. Entonces, si bien es cierto, yo comparto el fondo y también comparto el criterio de que efectivamente se puede prestar para distorsiones, sobre todo con los que están en los países limítrofes, pero alguien no se va a pegar el pique de Brasil a estar viniendo a comprar para llevar mercadería. Exactamente. Y ahí evitamos el tema, o sea, ya serían las excepciones los que lleguen en auto desde más lejos, como dice la subsecretaria. Muy bien. En concreto, entonces, ¿pasamos a votar o alguien quiere hacer alguna propuesta intermedia, si es que lo hubiera? Pues yo entiendo que tenemos una diferencia, pero no veo un antagonismo así tan marcado. Porque una posibilidad en vez de 2, 3. Subsecretaria. Si entiendo bien lo que señala el senador Sangüesa por su intermedio, es que más bien cada turista podrá hacer uso de este beneficio en un máximo 2 veces al año dentro de un lapso de 12 meses. No es un problema, o sea, más bien no es un problema cuando se trata de los países limítrofes, si entiendo bien. O sea, voy a dar un ejemplo. Me ha tocado ir últimamente harto a Chacayuta y a Arica y Tacna. O sea, es como... está a 50 kilómetros y es como día a día lo que ocurre ahí. Entonces doy un ejemplo, que no es si bien es cierto hay una gran incluso hay personas que viven en Tacna y van al colegio los niños en Arica. Entonces estamos hablando de una cercanía súper distinta y donde claramente no es a lo que va el objetivo de este proyecto de ley. Entonces lo que yo entendería es que lo que él señala es que este límite opere solo para los que viven en países limítrofes. Lo que a nosotros nos preocupa es que eso puede generar al final del día un proceso muy engorroso de andar mirando. O sea, es verdad que todo el mundo pasa por la PDI, pero por eso yo me pongo en el límite de cuando uno está en un lugar como Arica y tiene a Tacna a 40 kilómetros, el ir y venir de todos los días nos va a generar un tema administrativo bien importante. Si decimos, mira, en realidad vamos a exceptuar a los países limítrofes, pero a los otros no. Entonces, creo que también hay complejidades más operativas que tenemos que evaluar si quisiéramos revisar una indicación en ese sentido, de limitar, no sé, la cantidad de veces para las personas países limítrofes o no. Y no sé si eso es algo que uno debería hacer, digamos, también como política exterior, decir, oye, sabes que en realidad esto para los países limítrofes te doy un tratamiento distinto que para los no. Entonces creo que es medio complejo el poder abordar una indicación en ese sentido, presidente, por lo menos desde el Ejecutivo. Mira, propongo lo siguiente. A mí me parece relevante que hagamos un esfuerzo de buscar síntesis en este tema. No, yo entiendo que tenemos matices, pero no veo que sean cosas como antagónicas. Propongo dejarlo para el final del proyecto, la votación de este artículo, ¿ya? De tal manera de que como tenemos más de una sesión, veamos si podemos hacer algún diálogo efectivo. Uno puede pensar, yo entiendo lo que dice el senador Sangüesa, claro, cuando uno ve el caso de Arica con su relación con Tacna, sí, o sea, ahí los buses... O sea, pudiera mal utilizarse el formato, tal vez otra solución en vez de decir 2, 3, no sé, ahí tenemos... Claro, pero conversémoslo con más detalle, no vemos que sea un tema en que hay una contradicción insalvable. Por lo tanto, lo vamos a dejar pendiente para votarlo, señor secretario, al final del proyecto de ley. Usted nos recuerda, no se nos vaya a pasar después. Si no se despacha, claro. Muy bien. Y, secretario, usted nos dice cómo continuamos. Presidente, según la propuesta del Ejecutivo, respecto del artículo 2, Senador Sangüesa. Que no sé si es mi comparado, pero saltamos del 6 al 8 en las indicaciones. No, es que en el documento general no tengo a la vista la indicación 7. Aclarado el punto, señor. sí, hay indicaciones que son idénticas. Muy bien.
Aclarado el punto. Aclarado el punto, sí. No sé, la metodología, vamos a Sí. votar los paquetes, Quizás vamos proyecto por respecto de proyecto. primero las indicaciones requeridas sobre el artículo segundo y luego las indicaciones del artículo tercero, porque son dos materias diferentes. Respecto al artículo segundo están las indicaciones 2 a 11 y el Ejecutivo propone que se haga una sola votación respecto de las indicaciones 2, 8, 11 y 14. Claro. Lo que dejamos pendiente es el artículo 1. Ahora estamos ya en el artículo 2, pero si hay 8 propuestas de indicaciones, Claro. no podemos meter las 2 en un paquete con otra. Habría que ¿Sabe ver lo primero que esto en su ocurre? mérito. Que son indicaciones del Ejecutivo que recogen también las indicaciones presentadas por algunos senadores que respecto de la materia sobre la cual recae tienen problemas de admisibilidad. Específicamente, la indicación segunda, la indicación 2 del Presidente de la República recae en el inciso primero del artículo 2, que se pone en la situación de cómo, en qué circunstancias se tiene derecho a la devolución del IVA. Y en la parte final dice que el valor del bien que adquirido deberá superar el equivalente a 0,5 unidades de fomento. Ese tiene que ser el precio mínimo para que tenga devolución. Entonces lo que propone la indicación 2 es que se agregue al final que ese monto no considera el impuesto al valor agregado, o sea, sin considerar el impuesto al valor agregado, el valor neto. Y en el mismo sentido son las indicaciones del senador Edwards y del senador Pugh, las indicaciones 3 y 4 respectivamente, pero que... Claro. Y después... Para estar claro, entonces, a ver, la indicación 2 del Ejecutivo recogería lo planteado también por el senador Edward y Pugh. exacto. Ya, por lo tanto, ahí estamos resueltos. Ok, ya. Sí, sí. Sí. ¿Y lo que viene a continuación? Ya, lo que viene a continuación es algo que ya se ha mencionado en este debate sobre el monto máximo de la devolución. El senador Sangüesa propone suprimir de que exista un monto máximo. También no hay problema de admisibilidad. Y después las indicaciones de los senadores Edwards y del senador Pugh es de carácter como de redacción, de cambiar una frase para que, de decir con todo el valor de la devolución, con todo el monto de la devolución. Y finalmente la indicación 8 del Presidente de la República, también en el mismo sentido de cambiar valor de la por monto de. En ese sentido, la indicación 8 del Presidente de la República recoge las indicaciones de los senadores Edwards y Pugh. Pero la indicación del senador Sangüesa es distinta y es de fondo, porque suprime el hecho de que haya un monto máximo para la devolución. Como método, antes de dar el paso a las palabras, como método vamos a ir votando artículo por artículo. Ya no nos vamos a enredar con lo de los paquetes porque no puedo votar en paquete cuando hay indicaciones de los parlamentarios y hay que tener claridad en lo que vamos votando en cada artículo para que sea coherente al revisar un artículo con el otro. ¿Ya? Entonces no nos vamos a enredar, señor secretario, con lo de los paquetes, a menos que después venga más adelante. Pero ya, está claro lo que se explicó de parte de la Secretaría. Las dos indicaciones del Ejecutivo recogen tanto lo planteado por Edwards como Pugh en los dos casos. Por lo tanto, yo lo que propongo es que partamos votando la indicación del Ejecutivo, la primera, y después revisemos ya la diferencia que hay que en la votación del senador Sangüesa. Pero primero votemos eso para resolverlo, que es lo que se propone de el tema del IVA, que el valor 0,5 UF sin considerar el valor del impuesto al valor agregado. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Les parece bien que votemos eso primero, para que vayamos avanzando? Muy bien. En votación entonces, señor secretario. Perfecto. Esta es la indicación número 2. Indicación número 2 del Ejecutivo, que insisto, contempla lo propuesto tanto por el senador Edward y Pugh en sus indicaciones que se entienden subsumidas, por lo tanto no vamos a votarlas, digamos. Igual hay que votarla, Presidente. ¿Sí? O sea, son indicaciones inadmisibles, pero la Pero, Comisión ¿y también las admisibles puede cómo la puede rechazar. votar? Sí, ya, pero, a ver, Lo que pasa es perdón. que la recoge el Presidente, pero no Ya, hay pero iniciativa parlamentaria en materia Ya, tributaria. pero formalicemos. En el caso de la indicación 3 y 4 del senador Edward Pugh,
Edwards y Pugh, yo las declaro inadmisibles. Exacto. Queda resuelto lo formal de ella y les propongo votar la indicación 2 del Ejecutivo, que toma en cuenta y es idéntica en el Perfecto. contenido a las de los dos senadores anteriores. Así es, presidente. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? A favor. Senador Saavedra, ¿cómo vota? Senador Huenchumilla, ¿cómo vota? A favor. Presidente, ¿cómo vota? A favor. Aprobado, presidente, por unanimidad, 4-0. Muy bien, aprobada la indicación 2 del Ejecutivo. Ahora damos paso entonces a la indicación del senador Sangüesa. Senador Sangüesa, sí. Sí, a ver, entendiendo y para que podamos avanzar, yo voy a retirar la indicación, presidente, pero solamente dejar como sugerido si pudiésemos revisar y antes del término, porque los países que desarrollan el turismo efectivamente tienen un valor más alto. ¿Ah? Nosotros estamos hablando alrededor de 3.150.000, en los países más desarrollados ese monto es de alrededor de $5.000. Entonces, exacto. ¿Sí? Entonces, le dejo la tarea al Ejecutivo, presidente, y yo retiro mi indicación. Solo para las matemáticas, señor Sangüesa, repítame los montos, mira que alcanza a captar bien en qué nos estamos quedando cortos. Nosotros hacemos una devolución de hasta 15 UF, ¿ya? Que es más o menos 600.000 pesos, y eso equivale a una compra de alrededor de 3.150.000. En los países que fomentan mucho el turismo, ese monto es de la compra total está alrededor de los $5.000, que son más o menos 5 millones plata chilena. Okay, ya, vamos a Entonces dejarlo podríamos entonces subir el monto de 15 UF a 25 UF y quedaríamos en un rango más alto. Perfecto. Yo propongo que eso votemos igual ahora, pero terminemos Sí, no, sí, yo estoy claro, lo voy a retirar. Pero que es un tema que lo pongamos en el diálogo también con la otra limitación, que es la cantidad de veces que se viene, porque conversan. O sea, en la medida que yo limito el ingreso, obviamente puedo aumentar un poquito el monto. Si dejo el ingreso liberado, consecuentemente, para cubrirme de mal uso, limito más el monto. Entonces, creo que eso se puede abordar. Muy bien, se retiró la indicación del senador Sangüesa y tenemos ahora entonces la indicación del Ejecutivo, la 8. La 6 y 7 también serían admisibles de los senadores, señor secretario. No, entendemos que es solamente un asunto de redacción, de claro. Y para lo formal, ¿tenemos que votar entonces esa indicación de los senadores? Sí, podrían ser por la misma votación. Perfecto. Entonces, en una misma votación vamos a votar la indicación 6 del senador Edwards, la indicación 7 del senador Pugh y la 8 del Ejecutivo, porque tienen el mismo contenido, ¿ya? Para que no nos enredemos en lo formal. Sí, con la redacción de Su Excelencia el Presidente de la República, porque no son idénticas. Ya, pero a ver, para que no tengamos problemas formales, ¿podemos hacer las tres en una misma votación, sí, quedándonos con la redacción de la indicación del Ejecutivo? Sí. Para Perfecto, hacer, digamos... Claro, pero las otras se entienden aprobadas con modificaciones por la redacción de la indicación del Ejecutivo. Muy bien, entonces con la salvedad que dice el secretario de la comisión, si le parece, presidente, vamos a pasar a votar. Unanimidad. ¿O por unanimidad? ¿Les cero? parece por unanimidad? Hay 3 presentes. Muy bien, aprobada entonces la indicación 8 del Ejecutivo con las salvedades que hemos dicho de las indicaciones de los senadores que también se incorporan. Después, en el mismo artículo, pasamos al numeral 3, que está contenida dentro del inciso que se refiere a cómo opera esta devolución. Particularmente, la número 3, cuando dice que el ticket aéreo o terrestre con fecha del mismo día en que se efectúa la solicitud. Los senadores Edwards y el senador Pugh son dos indicaciones distintas, porque son autores distintos, pero es exactamente igual. Plantean cambiarlo por el ticket aéreo o terrestre con fecha y hora que permite verificar que se abandonará el país dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud. Y el presidente de la República, en la indicación 11, recoge también esa idea cuando propone plantear
es un cambio en el mismo sentido. Dice que dé cuenta de la salida del turista dentro de las 24 horas siguientes al momento, bueno, y ahí empalma con la redacción del número 3. Ya, pero desde el punto de vista formal, ¿tendríamos que votar las tres o nos quedamos solo con la del Ejecutivo en la redacción? ¿Qué opina la Secretaría? Porque la redacción es la misma, pero... ¿Sí? Como en el caso anterior, presidente, si le parece quedarse con la redacción de la indicación 11, pero entendiendo que se aprueban con modificaciones las indicaciones 9 y 10 de los senadores Edwards y Piu respectivamente. Perfecto, entonces lo que se propone es que votemos la indicación 11 del Ejecutivo, entendiendo que también damos por aprobada la 9 del senador Edwards, la 10 del senador Piu, pero con la redacción del Ejecutivo, que es la que estaría, digamos, expresando mejor el contenido de lo que se pretende aprobar. Perfecto. Ya, aprobamos entonces por unanimidad la indicación 11 del Ejecutivo. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Muy bien, se aprueba entonces por unanimidad. El artículo siguiente, el artículo 3, plantea que el turista extranjero podrá pedir la devolución en los pasos fronterizos que se dispongan de acuerdo con el reglamento señalado en el número 1. Ahí están las indicaciones 12, 13 y 14. Las primeras, del senador Edwards y Piu, son inadmisibles. Y la indicación 14, el presidente de la República, plantea que intercalar entre los pasos fronterizos, como ya hay lectura, lo siguiente, o a través de los medios electrónicos, que en todo caso esa es también la idea que contienen las indicaciones anteriores, pero que en este caso son inadmisibles. Se podría dejar constancia en la historia de la ley, pero claro, tienen que ser Declarar inadmisible. declaradas inadmisibles. Ya, yo voy a declarar entonces, concordando con la Secretaría de la Comisión, en esta ocasión, la indicación 12 y la indicación 13 como inadmisibles, y les propongo entonces que podamos votar la indicación 14, que toma también el contenido de las indicaciones anteriores, pero que por ser del Ejecutivo es admisible. Yo creo que se entiende bastante bien, Sí. porque incorpora el formato electrónico, tomando el espíritu de que evidentemente eso agiliza los trámites, es más expedito y aliviana procesos formales, como estar haciendo el papeleo en el mismo paso. Pero no se impide, digamos, que pueda ocurrir también en formato presencial en un paso fronterizo. ¿La aprobamos por unanimidad? ¿Qué le parece? ¿Le parece a la comisión? Muy bien, entonces aprobada la indicación 14 del Ejecutivo por unanimidad. Luego pasamos al título segundo, que es la tasa de turismo, indicaciones 15 a 18. ¿Qué artículo? Es en la página 5 del comparado, artículos 5 a 9. En la página 7. Sí, eso diría yo mismo. Sí. Ah, bueno, claro, es el título segundo. La indicación propiamente recae... Sí. Secretario, para que estemos claros y vayan viendo el comparado. Estamos claros que artículo 4, artículo 5 no hay indicaciones. Obviamente se entienden por aprobados, ¿verdad? 6 tampoco. ¿Ya? Y nos pasamos al artículo 7. Ya, perfecto. Ahora sí, porque si no vamos a perder el hilo, sobre todo a los que somos más novatos en este proyecto de ley. Y aquí creo que sería de utilidad acá una explicación sobre la materia por parte de la subsecretaria. El artículo 7 dispone que no se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior cuando el pago por el servicio de hospedaje se realice por medio de una plataforma digital intermediaria y desarrolla. Lo que plantea... Y bueno, el inciso segundo dice, con todo el establecimiento que presta el servicio de hospedaje será solidariamente responsable por el pago del impuesto respecto de las operaciones que se realicen por intermedio de una plataforma digital. El senador señor Kusanovich presentó una indicación para eliminar este inciso del artículo 7. Damos la palabra a la subsecretaria Werner. Sí, presidente, por su intermedio. A ver,
Esto causó también bastante debate a propósito de lo que le mencionaba previamente del cobro del 1,5% por hospedaje a los turistas. Entonces, claramente hoy día, por supuesto, esto opera, hay facturas de exportación que no tienen que ellos pagar el IVA, los turistas extranjeros, pero pasarían a cobrarse un 1,5%. Lo que hace el proyecto en su segundo inciso, en que cuando se trata del operador de la plataforma digital deberá identificar clara y separadamente este impuesto respecto al otro impuesto aplicable al servicio, entonces lo que se espera que sea la plataforma que cobre, pero al final del día el responsable es quien presta el alojamiento. Entonces, por lo mismo, se agrega el último inciso, dice, con todo el establecimiento que presta el servicio de hospedaje será solidariamente responsable por el pago del impuesto, en el entendido de que eventualmente si la plataforma no hace el correcto cobro, es el que presta el servicio de alojamiento el que es responsable del pago del 1,5%. Entonces, es porque la plataforma es un medio intermediario. Ahora, ¿por qué se está poniendo la plataforma? Y esto es súper importante, porque hoy día las personas, ¿no es cierto?, hacen sus reservas de alojamiento y todo a través de múltiples plataformas. No todos son los hoteles, digamos, formales que uno ve. También, ¿no es cierto?, hay otras plataformas, no quiero dar ninguna, nombrarla porque si no parece que uno está haciéndole publicidad a alguien, pero cuyos, al final del día, esos alojamientos pueden terminar siendo competencia desleal respecto de aquel que tiene un comercio establecido, que tiene personal, genera empleo, etcétera. Entonces, por lo mismo, nos pareció que en este proyecto también era algo que se levantó bastante, de hecho, en las distintas audiencias que hubo, respecto de que esto, si se va a cobrar el 1,5, se le cobre a todos por igual, independiente si se llega a adquirir el servicio de hospedaje a través de una plataforma o no. Y finalmente son las personas que prestan el servicio las responsables de pagar ese 1,5%. Por tanto, para nosotros es bien importante el que no se elimine esto, porque si no, al final del día como que queda responsable la plataforma de algo que en realidad no es el servicio que ellos están prestando. Lo que ellos están haciendo es simplemente una intermediación de juntar oferta con demanda, pero no es al final del día el último prestador del servicio de alojamiento. Eso es, presidente, por su. Muy bien, subsecretaria. A ver, de lo que yo entiendo, claro, no quiero ir al detalle porque probablemente esto es algo que saben muy bien los que están en el rubro y lo operan, pero yo entiendo el argumento del Ejecutivo. A mí lo que más me interesa es el sentido de que si se va a cobrar este monto, que aunque sea pequeño, no genere un mecanismo en el cual se incentive el eludir este pago. Porque yo creo que ahí es donde efectivamente el comercio, el sistema de alojamiento, digamos, o la entidad que recibe el hotel o el hostal va a tener un costo si es que se genera un formato que permite eludirlo. Entonces, yo entiendo que al final esto justamente evita eso, digamos. O sea, esta indicación que se quiere suprimir, o este párrafo, evita que se promueva algún sistema en el cual se diga, no, yo usé una plataforma pero no sabía que no lo cobraba y por lo tanto me desligo de esa responsabilidad, porque al final con eso vamos a afectar a quienes están cumpliendo con la ley, asumen este costo que es pequeño pero que es un costo, y obviamente no queremos que eso ocurra porque es importante que en esta materia también privilegiemos las instituciones que se formalizan, no generemos un mecanismo que promueva informalidad. Eso entiendo yo que es el espíritu, más allá que no quiero ir al detalle de cómo sea el cobro, que puede ser un poquito engorroso porque esto de las plataformas se ha masificado ahora, entonces a veces surgen como un poquito de cosas que uno no diga. No sé si hay más inquietudes sobre este punto. Senador Buenchumí. Sí, pero yo entiendo que más allá es difícil pensar de que pudiera haber una gran informalidad en las plataformas electrónicas que operan sobre este tema, sino que yo tiendo a pensar más bien que lo que hace el Ejecutivo es hacer responsable final a quién va a pagar el impuesto, y lo lógico es que sea el que presta el servicio, digamos, en este caso el hotel o el hostal, digamos, y que va a ser más fácil la fiscalización también para los efectos de saber que tiene domicilio conocido, para lo cual hacerlo responsable del pago final de los servicios que está prestando por intermedio de distintos mecanismos, entre los cuales están las plataformas. Pero bien. Senador Sangüesa.
Una consulta al Ejecutivo por su intermedio, presidente. Esto tiene que ver con las personas que tienen o que dan alojamiento de manera formal y también informal. Porque si entiendo bien, lo que se busca es que efectivamente sea la plataforma va a estar obligada a informar, pero hay un tema con las plataformas, en el fondo, no registran si la persona que está ofreciendo alojamiento está formalizado o no, ¿cierto? Entonces ahí tengo si está bien la duda. Yo tendería a pensar, a priori, porque, insisto, plataformas hay muchas, entonces, pero como que uno ve más grandes, yo creo que sí exigen formalidad, po. Porque si yo voy a ofrecer públicamente un servicio de alojamiento, está bien, sí, es un buen punto. Vamos a dejar la duda. Subsecretaria. Sí, creo que de hecho parte del debate surge justamente por eso, ¿ah? Porque como nosotros a través de distintos proyectos de ley lo que hemos ido buscando es lograr que ciertos sectores se vayan formalizando. Y en ese sentido, en la ley de cumplimiento tributario, justamente dentro de los distintos artículos que entran ahora en vigencia, es que todos los mecanismos de intermediación plataforma, que pueden ser para la comercialización de servicios, de bienes, como existen varias, también están estos otros tipos de plataformas que son de servicio. Y lo que en cumplimiento tributario pusimos es que todas las plataformas, al que se inscribe en la plataforma para, en este caso, entregar un servicio o para vender un bien, tienen que pedirle inicio de actividades, como también tienen que pedirle inicio de actividades a los que piden un proveedor de un POS de pago por mecanismos de pago electrónico, etcétera. También está la norma de las 50 transferencias. Entonces, esto para nosotros es algo bastante más integral, que vemos con varias medidas en cumplimiento tributario, pero en particular en este proyecto, el inciso primero, lo que hace en este mismo artículo, o sea, en realidad, el inciso primero del artículo 7, lo que dice es que el pago por el servicio de hospedaje que se realice por medio de una plataforma digital intermediaria, en cuyo caso será el operador de la plataforma el encargado de recargar, retener, declarar o pagar. Eso lo dice, cosa que sea en el mismo momento en que uno hace la reserva y paga de manera electrónica, ¿no es cierto?, con una tarjeta, se le pueda cobrar el 1,5. Lo que hace el último inciso es que decir, si por alguna razón no ocurrió que se le cobró, al final del día el responsable de chequear de que se va a pagar el 1,5 es el proveedor del servicio, que en este caso, por eso se incorpora el último inciso, solo para que no quede abierto a que solo es responsabilidad de la plataforma, cuando en realidad el que está proveyendo el servicio es el que tiene que estar preocupado de que efectivamente se haya pagado el 1,5% que se establece en este proyecto de ley. Recordar que ese 1,5% es bien relevante. 1,25, perdón. Es muy relevante para el financiamiento del aumento del fondo de promoción, que es como el otro lado, de ir a buscar a las personas. O sea, estamos haciendo algo que nos permita ir a buscar a las personas, que es el financiamiento del fondo de promoción. Entonces, hay harto de disminución de ingresos fiscales desde un punto de vista del IVA, pero también tenemos que es una forma de poder tener financiamiento para este fondo de promoción turística, que es lo que se establece en el proyecto de ley. Por eso está este 1,5 y recordar que ese 1,5 se cobra respecto a personas que hoy día están exentas de IVA. Por tanto, no vemos que sea algo tan relevante para las personas. 1,25, lo he dicho como... Sí, es que lo que pasa es que me quedé pegada con otro proyecto Ferias Libres que era 1,5. Es 1,25, corrijo, presidente, por su intermedio. Subsecretaria, con las cifras hemos estado en complicaciones en los últimos días, así que hay que tener mucho cuidado. Pero no es culpa, estoy aludiendo al otro problema. Yo sé que en este no, pero en la tarde tenemos que ver eso, entonces ya con las cifras estamos curados de espanto. Ya. Muy bien, senador Huenchumilla. Y creo que el senador Sangüesa plantea un punto
Y entonces yo planteo dudas nomás, porque yo no sé si tenemos cifras, por ejemplo, porque cuando uno habla de hoteles, hosterías, hostales, bueno, estamos pensando en los medianos y grandes. En los chicos también, sí, pero la duda mía respecto a los chicos es que yo podría tener como Estado un mecanismo de incentivo para tener mucho turismo a nivel de chicos, de gente, de personas naturales, digamos, que están distribuidas fundamentalmente en los sectores rurales, con el ecoturismo, el no turismo, y que se relacionan mucho con extranjeros, sobre todo con europeos, norteamericanos, vía internet, digamos, para hacer sus reservas y sus cosas. Y gente que le gusta ese tipo de turismo. Pero yo no sé si ellos están formalizados o no, porque le vamos a establecer una obligación, ¿no es cierto?, como contribuyente, si es que son contribuyentes, como responsable final del pago de esto. Entonces yo me acuerdo de a veces algunas políticas contradictorias que tiene el Estado, como por ejemplo con los pequeños agricultores, que se le dice, mire, INDAP tiene políticas para que ustedes siembren y planten, qué sé yo, todo tipo de hortalizas y qué sé yo. Y cuando van a vender a la ciudad, entonces el alcalde dice, ustedes no tienen permiso, no les presto las calles, y tenemos unas tremendas batabolas, digamos, con el comercio ambulante. El comercio ambulante dice, bueno, yo vengo a vender mis lechugas, porque INDAP y la municipalidad me incentivaron que yo pueda plantar lechuga. Y cuando quiero venderla, me echan de las calles. Entonces, si acá yo espero que no suceda lo mismo, ¿no? Que tú incentivas y tenga su casa, su cuento, su vertiente, reciba turistas por acá, no se formaliza por la precariedad que está empezando, y después tú le entregas una obligación o le pones una obligación que no está en condiciones de cumplir. No sé si eso se puede dar o no se da en el caso del turismo. Es mi duda. Sí, vamos a dar la palabra al Ejecutivo. Se entiende la inquietud en todo caso, senador Buenchumilla. Yo creo que es como el ánimo del proyecto promover toda la actividad turística, particularmente los emprendimientos pequeños. Pero, solo un comentario, a raíz de que nos tocó discutir una ley de las leyes de promoción turística, también, por ejemplo, los campings rurales que le decíamos, también se ha entendido un poco, por lo menos creo yo, a formalizar, pues tuvieron que inscribirse en un registro, o sea, hicimos ese proceso. Pero es bueno el punto, porque se le puede poner una presión de repente difícil de cumplir a los más chicos. Subsecretaria, no sé, Pardo o Werner. Subsecretaria Pardo y después Sí, subsecretaria por Werner. intermedio, presidente. Primero, el 99% son MIPYMES. Depende de la época del año, la mayoría de nosotros son MIPYMES. Y tenemos microempresas mayoritariamente. Las grandes empresas en el turismo son las menos. Entonces, es imposible, si no, trabajar para y con ese turismo. Aquí está todo el mundo de la hostelería. Lo que hemos estado haciendo en paralelo, sin duda, a nosotros nos preocupa mucho la formalización. Aquí no es un problema solo de formalización de los pequeños, sino que todo lo que hablaba la subsecretaria Werner con respecto a las plataformas y lo que se ofrece desde las plataformas. Todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, estamos en una ley en paralelo, justamente para fortalecer el sistema de registro de Cernatur. El sistema de registro de Cernatur es el que va a acompañar y acompaña hoy día a un alojamiento seguro, y para que eso sea un sello también de calidad, que no son más restricciones, sino que es que la gente vea cuando se inscribe, y ahí están incorporados todos, los MIPYMES, los hostales, sectores rurales, 75% rural o mixta en el turismo, está dentro del sistema de registro de Cernatur, y estamos facilitando ese proceso justamente para acompañarlos a que sea de la mejor manera posible. Y junto con eso, los que son más informales o los que son informales muchas veces tienen que ver con sistemas sanitarios que están pensados desde lo urbano y no desde lo rural, y también estamos trabajando con eso, con sistemas sanitarios sustentables, para poder darle justamente a las comunidades y a los pueblos mapuche, indígena en general, una validez en formalización de su forma de trabajar, tanto la gastronomía como hotelería y la hostelería. Entonces estamos trabajando en paralelo a eso, y le voy a dar una cifra adicional. Lo que estamos trabajando también es en un proceso de acompañamiento para que usen la factura de exportación, porque muchos no lo usan porque no saben que pueden usarla. Entonces, en términos reales, los chicos pasarían de un 19% que cobran hoy día de IVA
a un 1,25%, porque a propósito de la factura de exportación tendrían esto. Entonces sería al revés, un beneficio para los chicos en ese sentido. Voy a prorrogar media hora, ¿les parece? Para poder aprovechar un poco más. 15 minutos, 20, 10. Senador Sangüesa. Lo siento, presidente, pero tengo una reunión a las 11 y otra a las 11:30. Ya, 5 minutos para que terminemos Ya, este artículo. terminemos este, sí. Ya. Prorrogamos 5 minutos entonces. Secretaria Pérez. Sí, en complemento a lo que señala la subsecretaria Pardo, hay una siguiente indicación, no es que quiera ponerle más sal a la sopa, pero en la siguiente indicación, que es la 16 del senador Kuzanovich, justamente lo que él hace es obligar a que las plataformas se entreguen el servicio solo a quienes están en el registro. Y lo que nosotros estamos diciendo es que no, porque justamente no queremos dejar a nadie afuera del proceso del 1,5, que además hoy día probablemente cobran el 19, entonces incluso podría ser ventajoso porque no saben cómo hacer la factura de exportación, que es algo que de hecho corregimos más adelante en otro artículo del proyecto con una indicación, porque decía que tenía que ser solo moneda extranjera y eso también era una limitación para las personas que están menos formales. Entonces, por lo mismo lo dejamos abierto al uso de plataformas porque ellos de hecho, reciben turistas porque están conectados a través de plataformas para ofrecer sus servicios. Y por lo mismo lo dejamos más abierto, pero requerimos de este último inciso porque finalmente el responsable, insisto, es quien presta el servicio. Pero lo que señala la subsecretaria Pardo, que viene después en una indicación a continuación del senador Kuzanovich, no estamos estableciéndolo acá porque justamente está el otro proyecto donde Cernatur está trabajando en cómo se va agregando nuevos proveedores en este registro, considerando algunas hoy día limitaciones que tienen para poder cumplir con toda la normativa. Senador Sangüesa. Eso, o sea, lo que pasa es que lo que está planteado aquí por el Ejecutivo complementa muy bien con la ley de cumplimiento tributario, que en el fondo le hago exigible el que tengan iniciación de actividades. O sea, en el fondo lo que estaría quedando fuera es lo informal. Y eso hay que trabajar para aquellos que están partiendo, podamos formalizarlo, pero en el fondo, o sea, estamos haciendo consecuente con nuestras propias leyes. Muy bien, en votación entonces sería la indicación del senador Kuzanovich, la indicación 15 para eliminar el inciso final del artículo 7. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? ¿En contra? En contra. Senador Huanchumilla, ¿cómo vota? En contra. Presidente. En contra. Muy bien. Se da por rechazada entonces la indicación del... Sí, perdón, rechazada 3%. La indicación del senador Kuzanovich. Kuzanovich, sí. Nosotros no vemos problemas de admisibilidad propiamente tal, no sé. Pero fue lo que ella explicó la subsecretaria hace un momento. Lo que si quiere doy lectura. Plantea sí. Agregar un inciso segundo nuevo en el artículo 8, que dice que las plataformas digitales no podrán ofrecer servicios de alojamiento de prestadores que no se encuentren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Clasificación de Servicios Turísticos. Las plataformas digitales que contravengan lo anteriormente preceptuado serán sancionadas con multa de 10 unidades tributarias mensuales por cada prestador cuyo servicio de alojamiento se haya ofertado en la plataforma digital sin cumplir con la anterior exigencia. Para efecto de fiscalización y denuncia de esta infracción se estará lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 20.423. Bueno, sí, suena, pero no es, porque le impone una obligación a las plataformas digitales. Claro. ¿Sí? Bueno, pero independiente de la admisibilidad, yo creo que multa alguna vez se discutió, pero en general son admisibles. Claro, pero de todas maneras la subsecretaria explicó el alcance de la indicación. A mí uno puede entender lo que quiere el senador Kuzanovich, no obstante creo que no es conveniente que restringamos, sino que más bien promovamos la formalización, porque alguien podría estar inscrito en el registro y no estar al día.
alguien podría estar creando la actividad y estar a meses de ir a hacer el proceso de incorporarse al registro. Entonces, ser tan draconiano creo que no nos va a contribuir al espíritu del proyecto. Así que la rechazamos por unanimidad la indicación, ¿sí? Muy bien. Entonces, la indicación 16 del senador Kusanovich, rechazada. Y las otras dos indicaciones respecto de este título, presidente, la Secretaría considera que son inadmisibles. Una de la senadora Carvajal respecto del artículo 9, la indicación 17, cuando dispone que Escuchemos a la que el secretaria, por Servicio de favor. Impuesto Interno, aunque no está explícito ahí, pero deberá informar a las comisiones de Economía del Senado, etcétera, sobre la recaudación anual del impuesto denominado tasa de turismo. El senador Sangüesa, claro, comenta que sería una obligación de informar. En el contexto de la discusión de ley de presupuesto se ha hecho una excepción y se aceptan este tipo de indicaciones. Pero, claro, en este punto, que no es ley de presupuesto, es imponerle una nueva obligación a un servicio público, lo que es iniciativa del Ejecutivo. Y finalmente del senador Edwards, que plantea agregar un artículo nuevo, el artículo 9 bis, que también que vemos que tiene problemas de inadmisibilidad porque se refiere a que la tasa de turismo tendrá que ser implementada en forma paralela con la devolución del impuesto al valor agregado. Es una materia tributaria. La indicación del senador Edward queda claro que es inadmisible. Yo creo que eso está fuera de discusión, no nos enredamos en eso. Yo la declaro inadmisible. Me gustaría, para mi propia historia fidedigna en la ley, entender bien, digamos, porque claro, nosotros es muy común que solicitemos información, especialmente en la ley de presupuesto, especialmente, pero me gustaría, subsecretario, no sé si usted quiere... Ya. Presidente, por su intermedio, nosotros creemos que es inadmisible porque efectivamente le entrega una nueva función al Servicio de Impuesto Interno. Una cosa es, y además, informar la recaudación y otra cosa el número de turistas, porque no necesariamente sabe el número de turistas, puede saber cuánto recaudó. Pero con todo, nosotros entendemos la necesidad de informar, porque además nos importa que este proyecto se sepa qué resulta de este proyecto y por tanto en la indicación 42 del Ejecutivo se recoge de alguna forma lo que aquí se plantea y se establece la obligación de informar y queda claro quién tiene que informar, cómo tiene que informar. Entonces nos parece que de alguna forma estamos recogiéndolo con la indicación 42 que discutiremos más adelante. Muy bien, entonces yo lo único que tengo que hacer es formalmente definir con ustedes si la declaro inadmisible o la rechazamos. Muy bien. Entonces vamos... ¿Sí? Ya. Aquí, señor Huenchumilla es mi fuente segunda, pues la primera en la Con eso comisión. se termina el título. Ya, entonces declaramos inadmisible la indicación 17. Y entonces ahí comenzaríamos la próxima sesión Ya, con el y título la tercero. próxima sesión partimos en el título tercero y vamos a hacernos el ánimo, ojalá podamos despachar. Muy bien, por haberse cumplido el objeto se levanta la sesión. Me lo encargaron a mí como presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, pero también por el hecho que tengo 65 años de experiencia continua y de trabajo en telecomunicaciones. Y yo soy ingeniero civil electricista, especializado en telecomunicaciones, trabajé toda mi vida en una empresa de telecomunicaciones y actualmente me dedico en el Colegio de Ingenieros a la parte de telecomunicaciones. Y todo ello, tanto el Colegio de Ingenieros como mi persona, son totalmente gratuitos. Con el caso en que le refería, me puse a trabajar y creé un modelo de georreferenciación que ha probado ser exitoso. Se hizo la pericia, concurrí al tribunal y se consiguió presidio perpetuo para el más importante de los imputados y 25 años para el resto. Eso
se tradujo en que inmediatamente empezamos a tener solicitaciones de hacer georreferenciaciones para algunos casos. Y como nos dimos cuenta que no íbamos a estar toda la vida haciendo esa georreferenciación, creamos un software, un programa para poder georreferenciar en forma rápida, en minutos, no solo decenas, centenas, sino que miles de conexiones telefónicas. Pero como no íbamos a estar tampoco haciendo con el software,